Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén de maravilla y con esa chispa de curiosidad que nos caracteriza, listos para desentrañar los misterios y dramas que nos tienen preparadas nuestras series favoritas. Soy, y les doy la más cálida y efusiva bienvenida a este rincón donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las producciones turcas, desmenuzando cada detalle, cada giro inesperado, y cada suspiro que nos roban estas historias. Hoy vamos a explorar un tema que sin duda ha captado la atención de todos y que ha generado un torbellino de especulaciones, la supuesta reacción emocional de Hande tras la boda de Kerem. Pero como siempre les digo, no nos quedemos con la superficie, con lo que vemos a simple vista. Detrás de esta reacción, aparentemente explosiva, se esconde un entramado mucho más complejo, un drama oculto que vamos a desentrañar juntos, con lupa y sin miedo. Y como ya es costumbre antes de que la emoción nos desborde, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, le des a la campanita para que no te pierdas ni un solo de nuestros análisis y chismorreos telenoveleros, y te unas a esta comunidad que vive y respira dramas turcos. Ahora sí, acompáñenme que esto se va a poner buenísimo, incluso más de lo que imaginan. Bien, antes de entrar en el meollo del asunto, y para entender el contexto que rodea este supuesto drama de Hande, es fundamental que exploremos las series que han catapultado a estos actores al estrellato, aunque no siempre juntos en la pantalla, pero sí en el corazón de sus fans. Vamos a sumergirnos en 3 producciones turcas que no solo han dejado una huella imborrable en la televisión, sino que también, de alguna manera, se entrelazan con la trama que hoy nos convoca. Comencemos este viaje con Senkalkapm ***, una comedia romántica que trascendió fronteras y conquistó los corazones de millones alrededor del mundo. Aquí, tenemos a Hande Erçel dando vida a la encantadora Eda Yldz, una joven florista con un espíritu indomable y un corazón de oro. Por obra del destino, Eda se ve envuelta en un torbellino de emociones al tener que fingir una relación amorosa con el exitoso, pero algo gruñón, arquitecto Serkan Bolat, interpretado magistralmente por Kerem Bürsin. ¿Y qué podemos decir de la química que emanaba de la pantalla? Fue sencillamente eléctrica. La serie es un verdadero deleite visual, con paisajes de ensueño que nos transportan a la vibrante Estambul, una trama ligera y divertida, y por supuesto, ese romance que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar. La historia se construye sobre la base de los opuestos que se atraen, los malentendidos cómicos y esos momentos de tensión romántica que nos hacen amar las comedias románticas turcas. ¿Pero por qué es tan crucial para nuestro tema de hoy? Porque fue precisamente en este set de grabación donde nació la conexión entre Hande y Kerem, una relación que no se limitó a las cámaras, sino que floreció en la vida real, llevando a los fans a soñar con un cuento de hadas hecho realidad. La serie además aborda temas importantes como la independencia femenina, mostrando a Eda como una mujer luchadora que persigue sus sueños, mientras su corazón se entrega al amor. Los giros argumentales, como la amnesia de Serkan o las constantes intrigas familiares, mantuvieron a la audiencia enganchada, haciendo de Senkalkapm una experiencia televisiva inolvidable. Además, la serie tiene un gran valor en su capacidad de mostrar cómo el amor puede surgir en las situaciones más inesperadas y cómo puede transformar a las personas, incluso a un hombre de negocios tan rígido como Serkan. Ahora, demos un salto a otra producción que tiene a Hande como protagonista, ***Azize***, un drama de época que nos transporta a un mundo lleno de intriga y acción. En esta ocasión, Hande se transforma en Azize Günay, una mujer que, impulsada por la sed de venganza tras la pérdida de su familia, se embarca en un camino lleno de peligros y secretos. La trama se desenvuelve en un contexto histórico fascinante con vestuarios y escenarios que nos sumergen de lleno en otra época. Azize es un personaje fuerte, decidido y con un lado oscuro que la hace tremendamente interesante. La serie destaca por su intriga constante, sus giros de guión inesperados y la forma en que aborda temas como el honor, la lealtad y la justicia. Si bien Azize no cuenta con Kerem en su elenco, esta producción nos muestra otra faceta del talento de Hande, su capacidad para interpretar personajes complejos y multidimensionales. Es una serie mucho más intensa y dramática que Senkalkapm, con escenas de acción muy bien coreografiadas y una narrativa que te mantiene al borde del asiento. La producción de esta serie fue un verdadero despliegue de recursos, con un esfuerzo notable en recrear la época y los escenarios, convirtiéndola en una experiencia visual muy enriquecedora. El personaje de Azize, con su carga emocional y su búsqueda de venganza,
representa un desafío actoral importante que Hande superó con creces, consolidando aún más su reputación como una de las actrices más talentosas de Turquía. A pesar de que Azize no tuvo el mismo éxito masivo que Senkalkam, sí dejó una marca importante en la carrera de Hande, mostrándonos su versatilidad y su compromiso con cada uno de sus proyectos. Y finalmente, aunque Kerem no aparece en esta serie, es crucial mencionar Jakob Seversen protagonizada por Afsanur Sankaktutan y Kerem. En esta historia, Kerem da vida a Ateş Arkal, un hombre de negocios que regresa a Turquía tras la trágica muerte de su padre, y se encuentra con un grupo de niños huérfanos y una joven muy especial, interpretada por Afsanur. La trama es una mezcla perfecta de comedia, romance y un toque de drama familiar. Esta serie nos muestra a Kerem en un papel diferente, más maduro, con matices y una evolución notable a lo largo de la historia. Jakob Seversen tiene un encanto particular en la forma en que aborda la temática de la familia, y cómo los lazos afectivos pueden surgir en los lugares más inesperados. El contraste entre el personaje de Ateş, un hombre aparentemente frío y distante, y los niños huérfanos, es uno de los puntos fuertes de la serie. La química entre Kerem y Afsanur también fue muy bien recibida por el público. La serie aborda temas profundos como la pérdida y el duelo, mostrándonos cómo los personajes lidian con estas emociones y cómo encuentran consuelo en la compañía de los demás. La producción ha prestado mucha atención a los detalles visuales y al vestuario, lo que la convierte en una serie muy agradable de ver. Además, Jakob Seversen explora la idea de que el amor puede venir en muchas formas, no solo en el romance tradicional, sino también en la amistad y la conexión familiar. Ahora volvamos al centro de nuestra discusión, la supuesta explosión emocional de Hande tras la boda de Kerem. Aquí es donde la realidad y la ficción se entrelazan de manera confusa y las interpretaciones se multiplican como hongos después de la lluvia. Para entender este fenómeno, tenemos que recordar que Hande y Kerem vivieron un romance muy mediático, adorado por los fans y seguido con lupa por la prensa. La química que vimos en Senkalkam trascendió la pantalla y se transformó en una relación real que duró un tiempo, generando una enorme expectativa en el público. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, esta relación llegó a su fin, dejando a los fans con el corazón roto y una gran interrogante. El punto clave aquí es que la imagen pública de ambos actores se construyó en gran medida sobre esa historia de amor, lo que hizo que su separación fuera aún más dolorosa y difícil de procesar para sus seguidores. Cuando Kerem comenzó a salir con otra persona, y posteriormente se casó, se desató una especie de drama mediático alimentado por la nostalgia de los fans, la especulación de los medios y, en parte, por las reacciones de Hande, muchas veces malinterpretadas o sacadas de contexto. Es vital resaltar que Hande siempre ha mostrado profesionalismo y discreción ante la prensa, pero es natural que cualquier persona, incluso una figura pública, pueda sentirse afectada por el fin de una relación significativa. Los rumores sobre la supuesta explosión de Hande probablemente sean exagerados y magnificados por los medios y las redes sociales, que suelen buscar el drama donde no lo hay. Sin embargo, estos rumores reflejan una realidad innegable, la profunda conexión emocional que el público estableció con la pareja Hande y Kerem, y cómo la separación de estos actores afecta también a quienes los ven como un ejemplo de amor en la vida real. Los fans en muchos casos proyectan sus propias fantasías y deseos en la vida personal de sus ídolos, lo que puede generar decepciones y frustraciones cuando la realidad no se ajusta a sus expectativas. Lo que quiero enfatizar con esto es que no debemos dejarnos llevar por los chismes y rumores sin analizar el contexto y la complejidad de la situación. Hande es una actriz talentosa y profesional, y su carrera es mucho más que una relación personal. Lo mismo ocurre con Kerem. Ambos tienen trayectorias exitosas, merecen ser juzgados por su trabajo y talento, y no por las expectativas de sus fans o la lupa implacable de la prensa rosa. Es fácil caer en la trampa de proyectar nuestras propias fantasías y anhelos en la vida personal de los actores, pero es fundamental recordar que ellos también son seres humanos con sentimientos, vidas privadas y el derecho a tomar sus propias decisiones. La industria de las telenovelas turcas es muy hábil en construir narrativas románticas que enganchan al público, y esto muchas veces se confunde con la realidad, creando una especie de efecto espejo donde los fans esperan que los actores vivan los mismos romances apasionados que sus personajes en la pantalla. Este fenómeno es comprensible, pero debemos recordar que la ficción es solo eso, ficción, y que la realidad es mucho más compleja y matizada. La verdadera clave aquí es la madurez y el respeto.
respetar las decisiones personales de cada actor y admirar su talento sin caer en juicios personales o especulaciones infundadas. El supuesto drama de Ande es en realidad un reflejo de las expectativas que tenemos como público y de cómo el mundo de las telenovelas puede llegar a difuminar la línea entre la ficción y la realidad. Y es aquí donde nosotros, como espectadores críticos, debemos ser capaces de separar la fantasía de la vida real. La próxima vez que te encuentres con un chisme o un rumor sobre tus actores favoritos, te invito a que reflexiones sobre el contexto, no te dejes llevar por la inmediatez de las redes sociales y recuerdes que la vida real es mucho más compleja que las telenovelas. Los actores merecen privacidad, respeto y ser valorados por su talento y no por sus relaciones personales. Y con esto, mis queridos telenoveleros, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que les haya proporcionado una perspectiva más clara del tema. Como siempre, quiero agradecerles por acompañarme en esta aventura y por ser parte de esta comunidad apasionada por las series turcas. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para mí, así que déjenme saber qué opinan sobre estas series, sobre Hande Kerem y todo el drama que rodea a este tema. Me encanta leer sus puntos de vista y generar un debate constructivo. Y si les gustó el vídeo, por favor denle un me gusta, compartan este análisis con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras discusiones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, secretos y dramas que nos apasionan. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de sus telenovelas turcas, pero siempre con un toque de reflexión y crítica.